Saludos cordiales. La actividad 2 de la asignatura Derecho Constitucional es Historia de los Principios Constitucionales en Colombia. Vamos a trabajar ahora las constituciones de la independencia en Colombia. Tenemos que decir que estas constituciones fueron fundamentales en la conformación del Estado y reflejan las luchas políticas e ideológicas de la época. Durante el proceso de independencia, varias provincias redactaron sus propias constituciones, buscando establecer gobiernos autónomos frente al dominio español. Las principales constituciones de la independencia en Colombia son: primero, la Constitución de Cundinamarca, que se da en el año 1811. Esta constitución fue una de las primeras constituciones en el territorio colombiano y logró mantener una monarquía constitucional bajo Fernando VII, aunque con un alto grado de autonomía, y logra establecer la separación de poderes y los derechos ciudadanos. La segunda constitución es la Constitución de Tunja en 1811, proclamada la independencia absoluta de España. Organizó el gobierno como una república con división de poderes y fue una de las constituciones más avanzadas en términos de democracia. La tercera constitución que encontramos es la Constitución de Cartagena en 1812. Declaró a Cartagena como un estado independiente, introdujo los principios democráticos de soberanía popular, y en esta constitución se establece un sistema de gobierno republicano. La cuarta constitución es la Constitución de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que está en el año 1814. Ella busca unificar las provincias independientes en una confederación, mantuvo los principios republicanos y la división de los poderes, se enfrentó a problemas del centralismo y el federalismo. La quinta constitución es la Constitución de Angostura en 1819. Fue redactada en Venezuela, pero influyó demasiado en la creación de la Gran Colombia. Estableció un gobierno republicano con un poder ejecutivo fuerte y sirvió de base para la Constitución de Cúcuta, que se da en el año 1821. Esta es la Constitución número 6, la Constitución de Cúcuta en 1821, y podemos decir que fue la primera constitución de la Gran Colombia. Creó un gobierno centralista con un presidente fuerte como lo fue Simón Bolívar, y declaró la abolición progresiva de la esclavitud. Estas constituciones reflejan la transición del dominio español hacia un modelo republicano, con debates entre federalismo y centralismo. Nos gustaría a nosotros seguir profundizando en este tema de las constituciones de la independencia. Las constituciones de la Gran Colombia. La Gran Colombia fue una república que existió entre 1819 y 1831, tras la independencia de varios países sudamericanos del Imperio Español. Su territorio comprendía lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Durante su corta existencia, la Gran Colombia tuvo dos constituciones que jugaron un papel crucial en el intento de establecer un sistema político estable para las nacientes repúblicas latinoamericanas. La primera de esas constituciones fue promulgada en 1821 en el Congreso de Cúcuta, con el objetivo de dar forma a la unión de los territorios emancipados. Esta constitución adoptó un modelo republicano con un gobierno centralista, buscando la cohesión de los diferentes territorios y asegurando la estabilidad política. Estableció una división de poderes y otorgó al presidente una considerable autoridad. Sin embargo, la gran diversidad de los territorios y las tensiones entre líderes regionales hicieron que la Constitución fuera difícil de implementar de manera efectiva. En 1828, bajo las crecientes dificultades internas, Simón Bolívar, el líder de la independencia, impulsó una nueva constitución conocida como la Constitución de 1828. Esta constitución reflejaba su visión de un gobierno más fuerte, estableciendo una presidencia vitalicia, con facultades ampliadas para Bolívar. Además, proponía un Senado vitalicio, lo que otorgaba al jefe de Estado
un control más absoluto. Sin embargo, este enfoque centralista y autoritario generó conflictos con otros líderes que lo vieron como una amenaza a la libertad y a la autonomía regional. El fracaso de esta constitución, junto con la creciente inestabilidad política, contribuyó a la disolución de la Gran Colombia en 1831, dividiéndose en repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. En resumen, las constituciones de la Gran Colombia fueron intentos de estructurar un gobierno republicano y federal, pero las diferencias políticas y regionales, sumadas a las tensiones entre centralistas y federalistas, llevaron al fracaso de la Gran Colombia como entidad unificada. Su legado, sin embargo, permanece en la historia de América Latina como un importante intento de consolidación de la independencia y la creación de nuevas naciones. Saludos cordiales. Este tercer punto vamos a tratar las constituciones de la Nueva Granada. Debemos decir que la Nueva Granada tuvo varias constituciones a lo largo de su historia, reflejando los cambios políticos y sociales de esa época. En la época de la Nueva Granada nosotros encontramos 7 constituciones. La primera es la Constitución de 1830, y esa constitución se da en un contexto donde se presenta una crisis de la Gran Colombia y la renuncia de Simón Bolívar, y ella buscaba mantener y preservar la unidad del país. Se redactó un intento de mantener la unidad de los territorios de la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Principales características de esta Constitución de 1830. Un gobierno centralista con un presidente con amplios poderes. Se establecía un periodo presidencial de 4 años. Se mantenía la Iglesia Católica como la religión oficial y permitía al presidente disolver el Congreso en circunstancias excepcionales. También tenía unas consecuencias. Esta constitución política de 1830 fue efímera debido a la crisis política. En 1831, Venezuela y Ecuador se separaron definitivamente. La Nueva Granada quedó como una república independiente, requiriendo una nueva constitución. Y esa nueva constitución se da en 1832, que se presenta en un contexto donde se da la desaparición de la Gran Colombia. La República de la Nueva Granada se estableció oficialmente. Las principales características: un sistema centralista con un presidente elegido por el Congreso. El periodo presidencial era de 4 años sin reelección inmediata. Se da la división de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se permitía cierta autonomía a las provincias y tiene unas consecuencias. Surgieron tensiones entre centralistas y federalistas, especialmente en las provincias que querían mayor autonomía. Fue modificada en 1843. La tercera constitución es la Constitución de 1843. Su contexto, pues, estaba promovida por el gobierno conservador de Pedro Alcántara Herrán. Se justificó como una reforma para fortalecer el orden y el poder central. Las características de esta constitución: se aumentó el poder del presidente permitiendo su reelección inmediata. El periodo presidencial se extendió de 4 a 6 años. Hubo restricciones a las libertades civiles como la censura de prensa. La Iglesia Católica mantuvo su influencia como religión oficial. Las consecuencias: provocó un descontento generalizado entre los sectores liberales, dio origen a movimientos revolucionarios, fue reemplazada en 1853 con una constitución más liberal. La cuarta constitución es la Constitución de 1853. Su contexto presentó un giro hacia el liberalismo y el federalismo con mayor autonomía para las provincias. Se promulgó bajo la influencia del Partido Liberal. Las principales características: sufragio universal masculino, permitiendo a más ciudadanos poder votar. Libertad de culto, reduciendo el poder exclusivo de la Iglesia Católica. Eliminación de la pena de muerte por delitos políticos. Las consecuencias: generó conflicto con los sectores conservadores. En 1854 el general José María Melo dio un golpe de Estado y en 1858 se promulgó una nueva constitución que fortaleció aún más el federalismo.
La quinta constitución es la Constitución de 1854 o Constitución de facto. Su contexto está durante el gobierno de José María Melo. Se intentó reformar la Constitución con un modelo más igualitario y militar. No se implementó completamente debido a su derrocamiento. Las principales características: buscaba fortalecer el poder ejecutivo. No tuvo implementación efectiva debido a su corto periodo de gobierno. Las consecuencias: en 1854 Melo fue derrocado y la Constitución perdió validez. Y en 1858 se estableció la Confederación Granadina con un modelo federalista. La sexta constitución que encontramos en este periodo de la Nueva Granada es la Constitución de 1858. Su contexto: se estableció la Confederación Granadina con un modelo federalista impulsando estados autónomos. Cada estado tenía su propio gobierno. Se redujo la intervención del gobierno central en las decisiones estatales. Las consecuencias: aunque promovió la autonomía de los estados, generó conflictos internos. En 1863 los liberales tomaron el poder. La séptima y última constitución de este periodo es la Constitución de 1863. Se instauró tras la victoria liberal en la Guerra Civil de 1860 a 1862. Dio origen a los Estados Unidos de Colombia con un federalismo externo. Principales características: cada estado tenía su propia constitución y su propio gobierno. Se garantizó la libertad de prensa, culto y expresión. El presidente tenía un mandato solo de 2 años y muy poco poder. Se consolidó la separación de la Iglesia y el Estado. Las consecuencias: aunque garantizaba muchas libertades, generó inestabilidad. La falta de un gobierno central fuerte dificultó la unidad nacional, y en 1886 se reemplazó por una constitución centralista que creó la República de Colombia. Podemos decir en conclusión que las constituciones de la Nueva Granada reflejan la lucha entre centralistas y federalistas, así como el avance del liberalismo y la democratización del país. Cada cambio constitucional respondió a conflictos internos y transformaciones políticas que moldearon la historia de nuestra querida Colombia. Las constituciones federales en Colombia son una parte fundamental de la historia política y jurídica del país. A lo largo de su evolución, Colombia ha experimentado distintos modelos de organización política que han influido en la estructura del Estado. El concepto de federación, aunque presente en diversas épocas, no ha logrado consolidarse de forma definitiva. A lo largo del siglo XIX, Colombia vivió varios periodos en los que se intentaron implementar un sistema federal, especialmente después de la independencia. El primer intento de establecer una constitución federal ocurrió en 1819, cuando se proclamó la Gran Colombia, un estado federado formado por los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sin embargo, la Gran Colombia no perduró y se disolvió en 1831, debido a las tensiones entre los sectores centralistas y los federalistas. A partir de ese momento, se crearon varios intentos de federación, como la Constitución de 1832 y la de 1853. La de 1853, que es la más relevante en cuanto al modelo federal, intentó establecer un sistema donde los departamentos gozaran de mayor autonomía frente al gobierno central. Sin embargo, este modelo no se consolidó y Colombia adoptó finalmente un modelo centralista con la Constitución de 1886. Este modelo centralista prevaleció hasta 1991, cuando se promulgó la actual Constitución de 1991, que, aunque no federalista, incorporó elementos de descentralización y autonomía para los entes territoriales, como los departamentos y municipios. De esta manera, la historia de la Constitución Federal en Colombia refleja los intentos de equilibrar el poder entre el gobierno central y las regiones, siempre bajo la tensión entre la unidad y la diversidad del país. En este quinto tema de la historia constitucional de Colombia tenemos la Constitución de 1886. Lo primero que vamos a decir que esta Constitución fue la más duradera en toda la historia de Colombia. Duró vigente 105 años.
hasta que llega la promulgación de la nueva Constitución de 1991. El contexto histórico de esta Constitución y sus antecedentes. Antes de 1886, Colombia estaba regida por la Constitución de 1863, la cual establecía un sistema federal donde los estados soberanos tenían gran autonomía, lo que llevó a conflictos internos y debilitó el gobierno central. Entre 1876 y 1885 se vivieron constantes guerras civiles entre liberales y conservadores. Era Rafael Núñez, líder conservador y presidente desde 1880, y él impulsó el movimiento de la regeneración que buscaba fortalecer el gobierno central. En 1885, tras ganar la guerra civil, Rafael Núñez convocó una asamblea constituyente que redactó la Constitución de 1886. Las características de esta Constitución son que tiene un Estado centralista, y ese Estado centralista es que abandona el modelo federalista y se adopta un Estado unitario, donde el gobierno central tenía el control de todo el país. Los estados soberanos fueron reemplazados por los departamentos y se estableció el lema: Colombia es una república unitaria. Segunda característica, el poder ejecutivo es fuerte. El presidente se convirtió en la figura más poderosa del Estado. Se le permitió al presidente declarar estados de sitio, lo que significaba que podía gobernar por decreto. Una tercera característica es la influencia de la Iglesia Católica. Se declaró el catolicismo como religión oficial del país. La Iglesia tuvo gran influencia en lo que es la educación, la moral y la política. La cuarta característica serían restricciones a los derechos y las libertades. Se limitaron los derechos como la libertad de prensa y expresión, especialmente en épocas de crisis. Otra característica, poder legislativo y judicial. Se mantuvo la división de poderes, pero con gran predominio del Ejecutivo. Se creó la Corte Suprema de Justicia como el máximo tribunal del país y se estableció un Congreso bicameral compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Esta Constitución del 1886 también tuvo algunas reformas y unos cambios. A lo largo de su historia, esta Constitución sufrió cambios importantes. La reforma que se le hace en 1910 se redujo el periodo presidencial de 6 a 4 años. Se prohíbe la reelección inmediata del presidente y se establece el voto secreto y directo. En 1936 también tiene otra reforma. Se elimina la mención del catolicismo como la religión oficial y se reconocen algunos derechos sociales y laborales. Y en 1957 tiene otra reforma. Se creó la Federación Nacional o el Frente Nacional, que alternaba el poder entre liberales y conservadores por 16 años y se permitió el voto femenino, que es un avance clave en la democracia. La crisis y el fin de la Constitución del 86. A finales del siglo XX, el modelo que establecía la Constitución de 1886 se volvió insuficiente para resolver los problemas actuales del país, como era la violencia, el narcotráfico y la falta de participación ciudadana. En 1990, el movimiento estudiantil impulsó la idea de una nueva Constitución y en 1991 se convoca una Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar a la Constitución de 1991, quien rige hasta el momento. Nos deja un legado, en todo caso, la Constitución de 1886. A pesar de los problemas, la Constitución del 86 permitió la consolidación del Estado colombiano y brindó más estabilidad durante un siglo. Y como conclusión, la Constitución de 1886 marcó la historia de Colombia como un Estado centralista, un gobierno fuerte, un papel clave de la Iglesia Católica. Aunque logró estabilidad, también restringió libertades y dificultó la evolución democrática, lo que llevó finalmente a su reemplazo con la Constitución de 1991. Muchas gracias.